este cuarto video sobre las características principales del hinduismo, vamos a continuar describiendo la parte exotérica de la religión hindú. Como es bien sabido, en todas las culturas existen dos enseñanzas, una para los iniciados y los filósofos, que es la enseñanza esotérica, que quiere decir secreta o parcialmente secreta, y la otra que es la exotérica, que es la enseñanza para el público en general, que se considera que todavía no está intelectual o espiritualmente preparado para ciertas verdades filosóficas de alta filosofía que son un poco abstractas y difíciles de concebir por el público en general. Es de anotar que la parte exotérica de la India es que es la religión más antigua que tiene la humanidad en este momento, es la que ha permeado, la que ha influido y de la cual han nacido la mayoría de las ceremonias, la imaginería y todas las verdades exotéricas de las otras grandes religiones del mundo, incluyendo la judeocristiana. Como siempre vamos a seguir basándonos en un libro de la filósofa inglesa que fue presidenta de la Sociedad Teosófica, fundada por la señora Helena Blavatsky hace más de 100 años. Y el libro se llama Las 7 grandes religiones. Dice así la señora ya mencionada Anna Besant: pasemos ahora de estos grandes sistemas filosóficos, tan deplorablemente maltratados, al culto exotérico, cuyo objeto era ejercitar, desarrollar y educar el alma, hasta que elevándose grado por grado, estuviese dispuesta a recibir de manos del gurú sus últimas iniciaciones. Lo primero que advertimos en la religión exotérica es su índole y su intención de abarcarlo todo, sus infinitas y variadas adaptaciones a las necesidades también infinitas y diversas del hombre, porque presenta el universo externo desde el punto de vista oculto, y porque este universo se relaciona en todos sus puntos con cada alma en los sucesivos estados de su larga evolución. Para el más pobre, para el más bajo, aunque sea el más insignificante, para el más ignorante, siempre hay algo en esta religión. Y para el más elevado, para el más intelectual, para el más espiritualmente avanzado, hay también algo que aprender en el hinduismo. Esta es pues una de las más relevantes características y tiene enseñanzas para los ignorantes y para los sabios, abarcándolos a unos y otros en el mismo círculo religioso. El culto exotérico funciona en el conocimiento oculto de la naturaleza y no en el conocimiento que adquiere la ciencia por el estudio de los fenómenos, o sea, la apariencia externa, sino el conocimiento que resulta del estudio de la vida interna, esto es, de la mente, cuyas expresiones son los fenómenos externos. En esto consiste la diferencia fundamental entre la ciencia oculta y la física. Una tiene por objeto las apariencias externas, la otra la vida manifestada por medio de la forma. Basada pues en los hechos del mundo invisible, todas las enseñanzas es expresión de la naturaleza invisible, de la naturaleza, no como energía y materia, sino como inteligencias vivas, no como materia ciega o muerta, ni como fuerza inconsciente, sino como conciencias vivientes que se manifiestan por medio de la materia y de la energía. Habla pues de las jerarquías celestiales. Así que su vida es realmente la energía, pues la conciencia es de la esencia de la vida. Formas son materia que encubre la vida, pues la materia toma forma que le imprime la conciencia viviente en su interior. El culto exotérico del hinduismo está basado
sobre la profunda verdad de que nada hay sin vida en el universo y de que todas las formas son expresiones, en materia más o menos densa o sutil, de los pensamientos de inteligencias vivas. Esto es muy importante. Su objeto es, como ya se ha dicho, poner al hombre, por más ignorante que fuese, en armonía con el medio ambiente, visible e invisible, y enseñarle a emplear ritos, ceremonias y fórmulas destinadas a producir resultados definidos en el mundo invisible, y conservar intactos los eslabones que enlazan las vidas elementales, minerales, vegetales, animales y humanas, y sostener el armonioso ritmo de la rueda de la vida en los tres mundos, para mutuo servicio de los minerales, vegetales, animales y hombres del mundo físico, los devatas del mundo astral, los devas del mundo mental, estableciendo el sistema de sacrificio recíproco que aludió Sri Krishna cuando dijo: alimentad a los dioses con el sacrificio, y los dioses os alimentarán, y alimentándolos así unos a otros, alcanzaréis el bien supremo. Pues alimentados por el sacrificio, los dioses os concederán el goce de vuestro deseo. Lo que el ocultista hace con su conocimiento y voluntad, se les enseñaba a hacer a los hombres ignorantes en la medida de su limitación por medio de ritos, ceremonias, contribuyendo así, a pesar de su pequeñez, a la obra armónica del todo en el universo. De esta manera, el Sat, Chit y Ananda del filósofo, del místico espiritual, está expresado en la forma concreta de la Trimurti, de la Trinidad hindú, o sea, Brahma, Shiva y Vishnu. Aquí tenemos en forma concreta, adaptadas al culto, el trino Brahman, causa del universo, o sea, los tres aspectos de su manifestación separada, a fin de que pueda comprenderlos algo mejor la limitada inteligencia del hombre común. El aspecto creador está representado por Brahma, cuyas tapas o meditación producen todas las cosas. Él representa la mente universal, el Chit divino. Por otra parte, Vishnu es la vida que está en todas las cosas, que compenetra y sostiene el apoyo infinito, el fundamento del universo, sin el que el universo no podría mantenerse. Vishnu pues es la vida presente en todas las cosas, en todos los átomos del universo, y todo lo penetra. Es la sustentadora vida de Dios, el aspecto de Ananda o de la dicha, es Shiva, más oculto y misterioso, llamado algunas veces el destructor, pero es más bien el regenerador. Shiva pues es el fuego vivo, el señor del suelo ardiente, cuyo fuego desciende para quemar las formas una vez agotada su utilidad, a fin de libertar la vida que está dentro de la forma, para que pueda adquirir más elevada expresión y manifestación más completa. Es pues Mahadev o Maheshvara, Sat, que es la existencia, y tal es pues la gran Trimurti, la gran Trinidad hindú, los aspectos concretos de Dios manifestado. Una vez que descendemos de la Trimurti, tenemos 7 primordiales elementos, entre comillas, cada uno de los que es forma aparente de una poderosa inteligencia de un Dios. 5 están actualmente manifestados y 2 ocultos. Los manifestados son Akasha, que es la forma animada de Indra; Agni, que es el fuego, que es Vayu; aire o forma de Pavana; Ap, que es el agua o forma de Varuna; y Prithvi, que es la tierra o forma de Shishti. No comprenderéis la maravillosa perfección del culto hinduístico si no advertís el aspecto de la vida universal. Los dioses de los elementos, Indra, Agni, Pavana, Varuna y Shiti, son pues entidades reales,
grandes inteligencias espirituales, con jurisdicción propia. Cada uno de ellos es soberano, señor y gobernante del elemento expresivo de la naturaleza, y bajo él hay innumerables huestes de devas y devatas, en orden siempre descendente hasta llegar a las manifestaciones inferiores del plano físico, o sea, a los devatas ínfimos del hinduismo, relacionados con la construcción y formación de los cuerpos del mundo visible. Así pues, conviene tener en cuenta que las 7 grandes regiones del universo, de las cuales solo estamos relacionados con 5, están constituidas por las modificaciones del elemento que forma su raíz material. Se subdividen estas en 7 planos, algunos de los cuales ofrecen las características de las grandes regiones. Según dice la venerada maestra Elena Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica, pueden compararse estas regiones del universo a los 7 colores del espectro solar. Imaginemos que un color, el violeta por ejemplo, se subdivide a su vez, por el análisis, en los 7 tonos siguientes: violeta rojo, violeta naranja, violeta amarillo, violeta verde, violeta azul, violeta añil y violeta violeta, es decir, todos los colores del espectro, aunque dominados por el violeta. Esto nos da admirable ejemplo de cómo cada dios tiene su región propia, y sin embargo están representados en ella los demás dioses, las modificaciones del elemento del dios dominante, hallándose cada subdivisión caracterizada por los atributos de uno de los otros. De esta forma, pues, si consideramos por ejemplo el fuego, Agni es el dios dominante, y el fuego se halla en todas las regiones del universo. Fuego eléctrico, relámpagos luminosos, luz en el alto cielo y hasta el fuego físico que arde en el hogar y cuyos devatas están animados por su vida en la baja tierra. Y añade la señora Bisam, todos estos fenómenos caen bajo su dominio, son modalidades de su ser y lo condicionan conforme a la región en que actúan. De aquí pues que Agni, el poderoso, el resplandeciente por sí mismo, que rige la esfera ígnea, es el Samaveda, entre comillas, el señor del hogar, pues el fuego doméstico es también suyo y por su medio él obra. Llegamos luego a las relaciones de los hombres con jerarquías ascendentes hasta la Trimurti. El hinduismo nos las presenta relacionadas en diversidad de grados con los ritos, ceremonias y deberes religiosos. Según el grado de evolución intelectual y espiritual del hombre, así es el grado de la deidad a que debe rendir culto. A aquellos cuya conciencia mental principia a despertar y que comienzan a sentir los débiles impulsos de la devoción, se les da una forma de Dios muy sencilla, pues de otro modo no comprenderían el significado de la palabra Dios. El hinduismo les da forma concreta, excesivamente inferior en un principio, porque de otro modo deslumbraría la incipiente inteligencia y pondría en confusión el tenue sentimiento de devoción que debe desarrollarse gradualmente. Al labrador, por ejemplo, que vive en el campo y no conoce más que sus semillas, su cosecha, su ganado, sus esperanzas de lluvia y de sol, su esposa y sus hijos, pregunta a la señora Bisan, ¿le darías a hablar de Brahman, invisible e inmaculado, comprensible tan solo por el conocedor del yo? Si tal hicieras, os miraría estupefacto, pues no le presentáis objeto alguno al que dirigir su amor y su devoción, a cuyo alrededor puedan plegar las débiles fibras del corazón, capaces solo de abarcar muy poco. Cuando brota una tierna planta, no lleváis un enorme tronco para que le sirva de arrimo, en él se apoyan sus débiles ramas, sino que tomáis una varilla delgada para que la planta le abrace. Trepe pues por día y crezca, y con la ayuda se haga más fuerte y pueda mejor desarrollarse.
Así también en el culto exotérico del hinduismo, el aspecto de Dios es proporcionado a la capacidad del devoto, siempre algo superior a él, de modo que pueda despertar sentimientos de amor, devoción y homenaje. Todo esto se encamina realmente al uno, sin que importe el aspecto bajo el cual se ve este uno, esta unidad que es la meta. Y agrega, una hoja, una flor, un fruto, ofrecidos con corazón puro y devoción sincera, los acepta el mismo Krishna como ofrenda, pues hasta los devotos de otros dioses que los adoran llenos de fe, me adoran también a mí, oh hijo de Kunti, aunque su culto sea contrario a la antigua ley. Muchos, por tanto, los que adoran a los dioses inferiores con arreglo a esta antigua ley. Y cómo no, desde el momento en que nada hay, entre comillas, moviente o inmóvil que pueda existir privado de mí. Por tanto, el Señor está en la piedra y en el árbol, y Él es el árbol, Él es el adorado, no la meta, que es solo la forma externa. De este modo los fieles caminan paso a paso hacia adelante, como conducidos por maternal y amorosa mano. Y si queréis ver en una sola escena la necesidad de esta limitación, leed la estancia segunda del Bhagavad Gita, donde Arjuna, no sabiendo lo que pide, ruega a Sri Krishna verle como Señor del universo y no en su forma más limitada. Sri Krishna entonces accede a su ruego y le da el ojo divino, porque los ojos de la carne no pueden ver a Dios. Brilla pues esplendorosamente como 1000 soles resplandecientes a la vez en el cielo, llenando las alturas y las profundidades, extiéndose de oriente a occidente, de norte a sur, pues todo está contenido en su forma. Dios, hombres y cuanto existe, apareció en una sola imagen divina de gloria irresistible. Arjuna se sorprende, se espanta, se conmueve, se confunde, se siente pues anonadado, y últimamente exclama en su afán humano, y dice, esta radiante vida tuya me confunde, desearía volverte a ver como antes, así que vuelve a tomar tu forma de 4 brazos, oh Señor. Esta vez es la famosa visión de Arjuna. Así que la experiencia de Arjuna es universal. Mientras progresamos, Dios tiene que circunscribirse a nuestro limitado conocimiento, porque de otro modo nunca llegaríamos a conocerle. No se puede, pues, echar dentro de un vaso más de lo que el vaso puede contener. El líquido rebosaría por todos lados y el grano sedado de Brahman no puede vertirse en la totalidad en los diminutos vasos que presentamos para recibirlo. A medida que el vaso se agranda, puede verterse en él más de este ser sin límites. Así pues, tenemos en el hinduismo ritos, ceremonias, observancias, imágenes e innumerables formas de culto adaptadas a los diversos tipos del conocimiento o de la ignorancia humana. Pero todos son propios para inspirar amor, para estimular la devoción, para exportar el culto, pues esta actitud del alma es lo que importa, y no la forma intelectual en que el culto se efectúe. De este modo los hombres se elevan gradualmente al concepto de la imagen suprema del Señor del universo, se elevan al concepto de Isvara, el Señor uno sobre todo, y así también se evita que arrastren el concepto sublime del Dios único por los niveles inferiores de sus primeras ansias, haciendo al Señor del universo imagen de las pasiones o encerrándolo en sus limitaciones humanas. Constantemente se les recuerda que no conocen a Dios tal cual es, sino solo un pequeño rayo suyo en la proporción en que son capaces de percibirlo. A la medida que progresan, comprenden con alegría que algo más de él fluye en el concepto que tienen de aquel que adoran, ensanchándolo, iluminándolo, sublimándolo, hasta que parece que desprende alguna visión de su gloria. Así que elevándose a Isvara, el Señor del universo, pueden rendirle culto como a Vishnu o como a uno de los avataras de Vishnu, y pueden adorarle como a Shiva, el gran yogi, el Señor de sabiduría,
Así que entonces alcanzan el concepto de la unidad, del uno, fundamento de lo múltiple en manifestación. Veamos ahora cómo influyó esto en la vida individual del alma, considerada externamente en los grados de la evolución a través de los tres mundos. Por vida individual entiendo toda la vida del alma desde que principió sus experiencias como alma humana, esto es, desde la formación del Karana Sharira, o sea, el cuerpo de causa, que es el que dura el tiempo del ciclo de la evolución humana, hasta que alcanza a Brahman y es perfecto reflejo de lo divino. El individuo divide esta vida individual en 4 grandes estados, representados por el cuádruple orden de las castas, aunque ya está superado. Tenemos en esto la evolución, grado por grado, del alma en lo individual. En el hinduismo, como política modelo de la raza aria, este orden de las castas formó parte de la constitución social, y donde quiera que el alma evolucione, tiene que pasar por los 4 estados en las realidades externas. Este sistema de castas constituye el edificio político de la nación, la enseñanza espiritual en su expresión exotérica que produjo este orden cuádruple. Después hemos de considerar la vida personal, esto es, la vida de los 3 mundos durante un ciclo de vida personal, o sea, un periodo en este mundo. Aquí también varía la vida según el estado a que ha llegado el individuo, esto es, el grado obtenido en la totalidad de la vida del alma. En el primer estado tendrá la simple vida de los sentidos, alcanzando poco a poco de la mente inferior y pasará bastante tiempo en Bhuvaraloka, que es la tierra, y un corto periodo en Svargaloka, venía a ser el cielo, el Devachan. A medida que adelanta intelectualmente, disminuye el periodo en la tierra y aumenta el periodo en el Devachan, porque sus deseos son de tal naturaleza que se goza principalmente en el mundo superior. Consideremos un caso de orden aún más elevado, para mostrar la vida terrestre en su estado superior antes de practicar el verdadero yoga, una vida que reduzca la estancia en la tierra a su mínima expresión y que dilate la dicha del Devachan, o sea, el cielo. La vida personal en la tierra se divide en 4 estados o ramas. Primero, la vida del estudiante. Por decirlo así, ha de repasar en el nuevo cuerpo todas las virtudes aprendidas en su pasada evolución, cuando pertenecía a la casta inferior. O sea, obediencia, disciplina, reverencias, castidad, trabajo, deberes para con sus superiores. Estas son las expresiones de la vida que necesita el estudiante indo en el primer estado de la vida personal. El segundo estado es el de matrimonio, el del ciudadano, esposo y padre de familia, que por igual cumple sus deberes sociales y domésticos. En la escuela de la virtud desinteresada, penetrada por completo por la religión, ha de ofrecer 5 sacrificios diarios a los dioses, a los pitris, a los rishis, a los hombres y a los animales, enseñando el círculo de los deberes diarios de caridad desinteresada. Pero poco a poco, véase luego la presencia en las virtudes morales, la constante educación en la literatura superior, familiar en todas las casas, en los más nobles ideales compatibles con la mayor rectitud de vida cotidiana. Y se pregunta la señora Bisham por último, ¿hay otra literatura que ofrezca a la educación de los jóvenes mejores ejemplos en todos los aspectos de la vida? ¿Pueden tener vuestros hijos tan límpido espejo de amor conyugal que los de Sita y Savitri? ¿Pueden recibir inspiración más viva para obtener el conocimiento que la dimanante de los ejemplos de Gaji y Maitreyi? Es donde hallaréis tipos más grandiosos y perfectos en todas las diferentes circunstancias de la vida, respecto a los modelos de virtud, donde más noble triunvirato que el de los hermanos Rama, están en parte alguna más exquisitamente alineados el amor, el auxilio y la abnegación entre hermanos.
Hay más ferviente amor conyugal que el de Rama y Sita. Encontraréis ejemplo más noble de exquisito equilibrio mental, de paciencia y de serenidad de ánimo que el del desterrado rey. Podría encarnar el deber más perfectamente que en Brahma, vertiendo en lecho de flechas las más divinas sabidurías sobre la juventud que le rodeaba. De este modo se educaba el alma por el precepto y el ejemplo. Así, grado tras grado, aprendía el alma por la práctica diaria. Una vez cumplidos los deberes de familia, siguen los dos últimos estados. Primero, la vida retirada en el bosque, a donde llevan los esposos consigo el fuego del hogar, encendiendo el alma del matrimonio para vivir allí en apacible contemplación, apartados del mundo, en que dejan hijos mayores de edad y al cumplir los deberes políticos y familiares. Y por último, la vida de clausura y ascetismo, donde el alma se encuentra frente a frente con el Brahman. Tal es la vida ordenada, progresiva, austera y digna, por medio de la cual se educaba y se desenvolvía el alma en la India hasta llegar a la entrada de los 3 senderos o margas. La práctica del yoga principiaba en los 2 estados últimos de la vida precedente. Así pues, este es un pequeño resumen de el contenido exotérico de la religión hindú.